Saludando a las personas que ya se conectan con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, hombres, mujeres. Pronto me gustaría mucho que también jóvenes que quieran estar aprendiendo algo valioso sobre la vida. En este caso, la inteligencia de esos seres vivos que llamamos plantas, que no amamos ni cuidamos como debe ser. Entonces nuestro invitado, que ya estuvo con nosotros una vez y la gente quedó muy contenta, pues trabaja con ellas desde hace mucho, las ha estudiado, incluso les presta un servicio que es evitar todos aquellas plagas que las deterioran, que les hacen daño, y nos va a hablar de eso. Y ojalá que esta charla nos sirva para que todos nosotros seamos mucho más conscientes de ese regalo tan maravilloso, tan espectacular que tenemos en la vegetación. Tantos millares de especies de seres vivos, más animales que plantas, pero es una maravilla. Y Hernando pues hizo sus estudios, como nos va a contar ahora, para los que van a escuchar por primera vez en Alemania. Y entonces, después ya en Colombia, creó con apoyo japonés una empresa en la que se trabaja buscando que las plantas estén de la mejor manera, pero sin atacar a los que les hacen daño con químicos que contaminan y deterioran nuestro planeta. Esa es la maravilla de eso. Poder hacerlo es poder alejar a los bichitos, o que no las lesionen, que no las lastimen, pero no usando químicos. Excelente. Muy buenas noches para todos. Aquí esperando que se conecte nuestro amigo Hernando. Y les tenemos otros invitados espectaculares para esta semana, ya incluso para la próxima. Y mañana, de una vez les adelanto, tenemos un tema que en positivo es el amor a la vida, a Dios, a nosotros mismos y a los demás. El amor en esas 4 dimensiones. Yo los llamo los 4 amores. Me amo mucho, pero totalmente. Me acepto, me valoro, me reconozco. Y luego amo a Dios, amo a los demás. No, por ahora no se conecta Hernando. No lo veo por acá. Vamos a ver. Y luego el amor a Dios en la religión que tú quieras, o sin religión, eso no tiene importancia, o en varias. Hay gente que va a la iglesia católica, también va a la cristiana, de pronto son judíos y se interesan por el budismo, son budistas y se interesan por el cristianismo, ¿no es cierto? Aquí dice Liliana que estamos también saliendo por Facebook y por YouTube, qué rico, para conectarnos con más personas. Y luego el amor a la creación maravillosa, de la cual vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? Y que sin ellas... Hola Hernando. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Qué rico, qué rico, qué rico que estés con nosotros. No, para mí es un placer estar contigo y con tanta gente que te sigue y hablar de lo que vamos a hablar, pues a mí me emociona. Entonces, muy bien. Aquí estoy listo. Es un tema. Sí, fíjate que y esto le sirve a la gente que nos escucha, yo le digo a la gente, cuando busquen algo en internet, no miren un solo texto, confronten varios, porque en internet hay de todo. En internet también hay mentiras, en internet hay cosas que no son ciertas. Entonces uno cuando busquen algo en internet tiene que leerse por ahí 7 cosas y allí tomar la mejor. Fíjate, ven, Fernando, lo estaba buscando ahora, ¿cuántos millones de especies hay en el planeta? De especies de seres vivos, animales y plantas, y la que más encontré que se repetía, tú verás si la puedes confirmar, es de unos 8,7 millones de especies de seres vivos. 8,7 millones, de los cuales decían allí que 6,5 son terrestres y 2,2 son acuáticos, y que de esas especies yo pensaba lo contrario. Yo pensaba que había más especies de plantas que de animales, pero en lo que leí hay mucho más de animales que de plantas. Ahí dicen que por ahí unas 300.000 especies de plantas
y unas 600, y me llamó mucho la atención, 600, 200, pero son 300.000 de plantas, 611.000 de hongos. Eso es lo más correcto, porque también leí otra que 30 millones. Yo digo, pues no creo que sean, pero ¿cuánto es? En realidad vamos a ver si es ese número de 7, de 8.7 millones. Sí, yo creo que sí. Sí, por ahí es. Y lo de las plantas, pues lo último que yo vi de un artículo científico son más o menos unas 78.000 realmente reconocidas. Lo que es bien interesante, y ahí te lo dejo como para comenzar, es que en el mundo, y por los reportes científicos, cada año se encuentran nuevas especies de vegetales que el hombre no había reconocido. Ajá. Eso no sucede con los animales. Con los animales lo que oímos es que hay especies que se van extinguiendo. Pero en los vegetales, sorprendentemente, por ejemplo, hay reportes de una orquídea nueva que nunca había visto el hombre, la han reportado, y la van metiendo en esas. Por eso el término de 300.000 plantas es más o menos correcto porque van creciendo el número. ¿Y por qué tantas de hongos? Por ahí leía un experto que estudia lo mismo que Stefano Mancuso, ese científico italiano del que hablamos la otra vez y lo citaremos de nuevo, que hablan más de la inteligencia vegetal, nombre que te aprendí a ti, te lo agradezco y me interesó el tema. Pero entonces, un científico que llama Dennis McKenna, que es experto en ciencias botánicas en Estados Unidos, tú seguramente lo habrás oído mencionar mejor que yo, y él dice que los árboles y los hongos y los árboles son el internet del bosque. Y dice que los hongos son importantísimos, pero más de lo que uno se cree. ¿Por qué son tan importantes los hongos? Bueno, mira, yo no sé mucho de eso, pero el tema de los hongos, que es parte ahora de un reino que se llama protista, los protistas, y entre otras cosas, dentro de ese reino protista existen algunas especies, no de hongos, son algunas, desde bacterias hasta algas, que hacen fotosíntesis, o sea, se parecen mucho a los vegetales. Pero yo realmente no sé por qué la diversidad de hongos debe ser una reacción con el ambiente, supongo yo, en el sentido de que en los diferentes sitios se van evolucionando y se van apareciendo. Lo otro es que los hongos pues crecen muy naturalmente, muy sin necesidad de nadie, igual que en general las plantas silvestres, o sea, las plantas que no han sido mejoradas por el hombre, o sea, no han sido tocadas o cultivadas por el hombre. La vez pasada tú dijiste una frase que todavía resuena en mi cabeza. Y la voy a decir muy despacio para los que no la escucharon la otra vez. Porque es muy, o sea, a mí me dejó tan pensativo eso. Tú dijiste una frase, Hernando, con lo que has estudiado de las plantas, trabajas con ellas, desde jóvenes, cuando estudiaste en Alemania con ellas y ahora sirviéndolas, ayudándolas. Tú dijiste una frase que me dejó así, como plop. Las plantas no nos necesitan. Vuelvo a repetirlo. Las plantas no nos necesitan. Nosotros sí las necesitamos. Y yo le agregaría, Hernando, a tu frase, y no las cuidamos y las amamos como se lo merecen. Sí, tienes toda la razón. Pero además de eso, y que pues obviamente es cierto, porque nosotros dependemos de los vegetales, porque nosotros no somos autótrofos, nosotros no somos como animales, y casi ningún animal, o sea, dentro del reino animal, es capaz de hacer su propio alimento, 100%. Ahí radica que las plantas pues obviamente no necesitan de nadie porque ellas hacen su propio alimento. Y pues con la inteligencia vegetal se ha llegado a descubrir pues además que se defienden solas. Eso es la otra parte, que antes el hombre nosotros no entendíamos bien. Yo cuando comencé a estudiar fisiología, ese era un metabolismo, lo llamamos nosotros, que era como de desecho. Es decir, el metabolismo de los animales que tienen que desechar algo, pero ahora lo que se tiene es un metabolismo de defensa. Entonces ellos tienen autoproducción para poder sobrevivir todo el tiempo y tienen autodefensa.
para que quedan las dos palabras. La una es muy bonita, autoproducción. La otra, en nuestro contexto colombiano, pero se le puede quedar a uno en la cabeza mejor, porque tiene otra connotación. Pero sí, definitivamente ellas no necesitan ni los vegetales. Y realmente, si el hombre continúa en sus guerras y terminara con el reino animal, o sea, con el sapiens sapiens, parte del reino, que pues nos creemos muy inteligentes y de hecho lo somos racionales, eso hay que, hemos avanzado también muchísimo. Pues si nos destruyéramos, pues el vegetal o los vegetales, los bosques seguirían y seguirían evolucionando y buscarían comunicación con otros seres que quedaran y seguirían y dominarían. En cambio, si al revés o algo que espero nunca, pues terminaran, una cosa muy hipotética, todo el reino plantae, o sea, todo el reino que hace fotosíntesis, que tiene clorofila, que produce su propio alimento, pues evidentemente, inmediato, muy cerquita, el ser humano desaparece, porque no tiene de qué alimentarse. Pues tendríamos que comenzar con otros animales, y terminaríamos pues sin el alimento. Entonces es una autodestrucción del ser humano el buscar o hacer que se destruyan. Y ese es parte de lo que tenemos que hacer el mensaje siempre, los dos, tú que admiras tanto el tema de los vegetales y que sales y miras, me encantó el artículo que me mandaste hace poco, de la percepción de los seres humanos, que lo primero que observamos dentro de un paisaje son los animales o nosotros mismos, otros humanos, pero nunca reconocemos pues de pronto la belleza, pero nunca todo lo que tienen y esa inteligencia de los vegetales para estar ahí en esa diversidad. Como que no lo reconocemos, esa es la palabra, no lo reconocemos. Digamos que todos los que han estudiado esto en los diferentes laboratorios comienzan sus pláticas y comienzan sus libros diciendo, busquemos reconocer al reino Plantae en su verdadera dimensión. Es que este mismo experto en ciencias botánicas, Dennis McKenna, que por lo que leí un poquito, también de los que refuerzan lo de la inteligencia de las plantas, dice, ¿qué entendemos por inteligencia? Es que tenemos que cuestionar qué entendemos por inteligencia. Ese paradigma puede cambiar y él dice, las plantas hacen acciones de defensa, de autoprotección, de comunicación, que son de verdadera inteligencia. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, describamos un último de una persona en Israel muy interesante, el grupo de científicos. Ese grupo de científicos lo acaba de sacar un libro en el 19, que es lo que las raíces saben, las raíces de los vegetales saben. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿y dónde sacan eso? Entonces, imagínate que ponen, por ejemplo, unos ensayos relativamente darwinianos, o sea, de Darwin, no tan complejos, pero con posibilidades de replicarlos, con valor y con el método científico. Y colocan, por ejemplo, en un matero, una planta donde la mitad en otro matero de las raíces se la colocan también. En la primera matero le quitan el agua, o sea, lo simulan, o sea, lo ponen en estrés de agua, no hay agua, hay solo sustrato. Y en el otro tiene agua. Cuando una planta entra en estrés, o sea, no tiene agua, lo primero que hace una planta C3, lo primero que va a hacer es cerrar sus estomas, o sea, por donde realmente entran los gases buenos para la planta, CO2 malos para nosotros, y sale el oxígeno para la atmósfera. Entonces se cierra. Es un sistema de defensa. Entonces, el primer matero, donde está la mitad sin agua y la mitad con agua, en otro matero, pero también hay otra planta, se cierran los estomas. Bueno, eso fisiológicamente se puede explicar. Hay una comunicación dentro de la raíz y la raíz le dice perfectamente, le comunica a la mitad de la raíz a la otra, estoy en un sistema de estrés, hay que cerrar estomas. Pero hicieron una conexión con un tercer matero.
El tercer matero volvieron al segundo, lo conectaron a la mitad de la raíz y se quedó pues el tercer matero con sus raíces. Sorprendentemente, en el tercer matero también se cerraron los estomas. Es decir, ya no hay una comunicación directa entre las raíces, porque el tercer matero lo único que tiene comunicación es con el agua y no con la del estrés. ¿Qué sucede? Que la comunicación se va es por el sustrato. Es decir, lo que hace el exudado de la planta comunicando, tengo estrés al tercer matero. Se lo comunica a través del sustrato. No necesita estar conectada a la raíz. Pero bueno, hasta ahí iba la cosa, se demoró un poquito y llegaron hasta el séptimo matero conectados. Y se cerraron, en el séptimo matero, se cerraron todos los estomas. Es decir, las plantas, o sea, tienen sus raíces y ellas comunican a través del medio si están en peligro o no están en peligro. Sienten y bioquímicamente lo trasladan. Entonces, el que diga que eso no es inteligencia, dentro de lo que podríamos decir que no es la nuestra misma, de ser egocentristas y todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se demuestra allí? Que los vegetales, además de ser inteligentes, trabajan como una colonia para su especie y para los que están alrededor. O sea, se avisan de los peligros. Nada tiene que ver el séptimo matero, tiene agua y está muy lejos y no está conectado. Pero hay una señal bioquímica que transmite a través del sustrato, o sea, del suelo, desde el primer matero que tiene estrés, y le dice, ojo, muy cerca hay un problema, cierre estomas porque no va a haber agua. Increíble eso es impresionante. Además hermoso, o sea, no solo impresionante, sino hermoso esa manera de ellas comunicarse. Podríamos decir que cuando, por ejemplo, a mí que me encantan los colibríes, yo veo un colibrí que está metiendo su piquito hermoso en una flor, ¿es la planta la que está usando al colibrí para su beneficio? Mira, eso se llama coevolución. Eso se llama un sistema de comunicación entre insectos o animales y los vegetales. ¿Cómo lo atrae o cómo lo rechaza el vegetal? Eso es un sistema de defensa. Yo te aclaro, y creo que alguna vez allá en el laboratorio te lo explicamos, te lo mostramos. Digamos, uno admira los vegetales cuando florecen, ¿cierto? O sea, las rosas, todo, las orquídeas, las flores. Eso es muy bonito para nosotros. O sea, ahí viene un reconocimiento de belleza. Oye, qué bueno, hay que cortarlo y llevárselo a la novia o comprarlo. Exacto que estás teniendo allí. Sucede que esos colores no los produce el vegetal para agradar al hombre. Está lejos de eso. Eso, por ejemplo, como es rojo, son antocianinas. Es un balance de pigmentos. Esos pigmentos los utiliza la planta para atraer insectos o pájaros u otros animales que miran diferente, no van a mirar el rojo, miran otras cosas, es otro radar, y van a llegar allí a la flor y van a llevarse, por ejemplo, van a tomar néctar, entonces ahí los alimenta, o sea, comienza a ayudarles, pero a su vez en el pico o en la pata o en el plumaje o en el insecto, en un ala, se va a llevar polen que va a ir a otro sitio y va a ayudar a la permanencia total de esa especie. Entonces se llama coevolución, porque al principio, hace pues 400 millones de años, cuando aparece la clorofila, pues digamos que el hombre dice que aparece la clorofila, pudo ser en la evolución, ¿qué fue lo que sucedió? Que habían muy pocas plantas o especies de plantas. Hay un momento en los cuales cuando aparecen los insectos y los insectos comienzan a acercarse y comienza a haber esa comunicación, es cuando hay diversificación hasta llegar a 10.000, a 20.000, a 50.000 y ahora hablamos de 300. ¿Por qué? Porque eso ha servido, sobre todo en las angiospermas, a que se diversifiquen haciendo cruces naturales para hacer nuevas especies. Eso es absolutamente natural. Entonces, hay otra. Entonces eso fue atracción, pero de pronto puede hacer un olor bioquímico, puede emitir lo que nosotros llamamos un isopreno, mezclado con un fenol, lo lanza y con eso rechaza, porque ella no necesita que vengan y se coman el fruto ya. Entonces rechaza al insecto.
Entonces hay una comunicación perfecta, pero todo tiene que ser basado en la bioquímica que producen los colores, en los olores, en los sabores que produce la planta, pero con el efecto de... A nosotros nos gusta mucho la hierbabuena, el cilantro, para poner... Pero eso lo hace esa planta, esa especie, es para o rechazar o atraer dentro de la comunicación con... Impresionante esto. Eso es maravilloso. Leí por allí usando como una metáfora, creo que decía este mismo profesor Dennis McKenna, que una planta es una experta en química. No tanta experta, es una máquina productora de bioquímicos a todo momento. Es una fábrica bioquímica instantánea. Hace poco alguien me preguntó, bueno, ¿y cómo te va con lo del COVID? ¿Cómo estás allá escribiendo, descansando, aburrido? Y yo estoy en este momento, por mis ocupaciones, pues bastante lleno de todo eso virtual, todas esas reuniones, y la agenda está pesada. Y le contesté algo, porque estoy preparando una conferencia que voy a dictar a unos floricultores sobre esto. Y le dije, mire, ¿sabe qué? Estoy tan ocupado que estoy ya casi trabajando como un vegetal. Por molestar, porque como nosotros no reconocemos que ellas trabajan, o sea, como, pues eso están ahí como vegetando. Entonces, yo explico bioquímicamente, todo bioquímicamente, lo que conocemos sobre cómo trabajan día y noche. Nunca descansan, pero nunca se mueren. Vuelve para las Todo lo personas que están con nosotros. Perdón. No, sigue. Sí, no, que la vez pasada dijiste algo que también me quedó resonando y creo que a muchos de ustedes, para otros va a ser nuevo que están con nosotros por primera vez, cómo las palabras que nosotros usamos son denigrantes y peyorativas para los animales y las plantas. Cuando una persona obra mal, dicen que actuó como un animal. Ojalá actuáramos casi siempre como los animales. Y tú decías que cuando una persona no está haciendo nada, dicen que está vegetando, que es falso. Sí, es totalmente al revés. Es decir, ojalá nosotros trabajáramos como los vegetales. Es decir, pues de la nada, imagínate, hacen el alimento de todos los seres vivos, animales, depredadores, herbívoros, los hacen de 3 compuestos pobres en energía, pero muy importantes. El agua, el CO2 y la radiación solar puesta encima de una hoja. ¿Qué necesita dentro? Pues necesita un fotorreceptor, es decir, la clorofila. Y con eso arranca, solita, todas, a todo momento, de día, porque de noche respiran y algunas hacen fotosíntesis, o sea, tratan de acumular. ¿Y qué es lo que hacen? Meter CO2 dentro de otros compuestos y hacer carbohidratos. Y de ahí hacen todo su alimento hasta volver a hacer una clorofila, y la clorofila utilizarla para tomar la radiación. O sea, todo es autónomo, totalmente autónomo. Pero lo más importante, y era lo que la vez pasada no alcanzamos a hablar, es que trabajan como un todo, es decir, en colonia. Entonces, para explicar eso, algún autor que se llama, él es ruso, muy antiguo, se llama Kropotkin, Pedro King. Él nace en el 1942 y muere en 1921. Él tiene una cuestión que es las inteligencias, digamos, comienza la inteligencia, digamos, asociativa, o buscar en las comunidades una inteligencia en colonia. Pues es tachado de comunista y todas estas cosas. Pero entonces él habla y el libro se llama Apoyo Mutuo. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, miremos a las hormigas. Y finaliza diciendo que las hormigas, como tal, son hormigas que trabajan para la colonia, pero como tal no son el individuo, que en el caso de las hormigas, el individuo es la colonia. Entonces, uno trayendo de eso, del apoyo mutuo, hace que los vegetales exactamente trabajan igual. Entonces, eso es muy importante analizarlo, porque de ahí nace lo que estamos haciendo en la tesis, y es tratando de correlacionar lo que hacen los vegetales para colocarlo en las organizaciones.
Y entonces ahora con la pandemia y todo, pues estamos estudiando mucho lo que hace cada organización, llámese país, llámese ciudad, pero en colectivo, qué hace y no hace, a favor de qué, de proteger la especie. Entonces, resurge de manera espantosa dentro de los datos, pues que donde más, digamos, indisciplina y no pensar en los demás, ¿cierto? Como un todo, pues es donde más problemas se ha tenido. Y por otro lado, nace donde hay prevención, así como hacen los vegetales, que miran antes y están analizando, va a llegar una sequía, como dije con los materos, va a llegar una sequía. Entonces, si nosotros, los sapiens sapiens, por muy sapiens que nos creamos, si en este momento pensáramos un poquito, no solo yo me protejo, sino también cómo protejo a los demás, pues podríamos comenzar a transformarnos en realmente un colectivo que piensa como colectivo y no como el egocentrismo normal, humano, que es así, o sea, nosotros somos así. Entonces, es muy interesante ver esa correlación y pues obviamente el primero fue Darwin, que entra en eso en la evolución y nos dice perfectamente que se maravilla de ciertas cosas que hacen los vegetales y cómo trabajan. Pero lo más importante es qué podemos aprender de eso y cómo transmitirlo para que nosotros reconozcamos no solamente que tienen inteligencia, que hacen cosas muy lindas, sino que podemos aprender de los vegetales, que es algo que normalmente, y yo soy agrónomo, nunca nos dijeron en la universidad y nunca yo dije, no, nosotros como agrónomos tenemos que ir a ayudarles a los vegetales para cultivarlos. Eso es absurdo, es totalmente mal enfocado, porque yo lo que tengo que ir a mirar y aprender de ellas. Ese es el mensaje, pues, más o menos de hoy. Si tienes algún comentario, adelante. Yo hasta ahora, escuchándote a ti, que también de eso hablaste la vez pasada, pues uno cuando habla de organización, de grupo, de colonia, de comunidad, de familia, de trabajo en equipo, hace referencia a ejemplos de algunos humanos, pero habitualmente hace referencia, como tú mismo lo dijiste, a las hormigas, a las abejas, a animales, por ejemplo, como los lobos, que dicen que son los mejores cazadores, pero son mejores cazadores porque cazan en grupo, las hienas porque cazan en grupo, o sea, pero no se le ocurre a uno, después de escucharte a ti, que aprendamos vida comunitaria, que aprendamos a dejar de lado el individualismo pensando en los animales. Con tu permiso voy a mostrar una foto a las personas y vamos a hacer si ellas que nos colaboran en esto. Muy bien. Ahí estás viendo, amiga y amigo, un paisaje. Detállalo muy bien, por favor, detállalo. Míralo bien. Ajá. Ahí te lo muestro cerquita, ¿cierto? Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora, dejémoslo de ver y pues yo no va a mirar comentarios, pero porque ya nos están escuchando, pero el ejercicio es el siguiente, que esto se ha hecho con muchas personas, donde también aparecen guepardos o otros animales, antílopes, impalas, y le dicen a la gente, ¿qué vio? Escríbalo. Y prácticamente nadie habla de las plantas. No, vio una jirafa como aquí, vio un elefante, vio una cebra, o sea, y por eso dicen que somos ciegos. Qué triste. Tenemos ceguera ante la vegetación. Porque este ejercicio que yo hice así, pero para que ustedes miraran, eso hace que ustedes dijeran, no, pues yo vi un elefante, yo vi una cebra y una jirafa. Bueno, y no había nada más. Pues, como te lo mandé a ti, el estudio de estos dos investigadores es que la gente no ve la vegetación, Hernando. Qué tristeza. Sí, lamentablemente el reconocimiento todavía es precisamente porque no se parecen a nosotros. Yo diría que ahí está la base. Como no nos hablan, no nos cantan. Por ejemplo, un pajarito hace un ruido y se mueve. Entonces uno dice, uy, tan lindo el pajarito. Y uno mira pues el elefante o cuando va a un zoológico mira al tigre y eso pues uno hay zoológicos, ¿no? Mira que hay algo que en los paseos uno podría explicarle a los niños y seguramente eso se va a aumentar. Lo primero que hay que organizar cuando uno va a una ciudad nueva, a otro país, o aquí mismo en Colombia, con la familia o con los niños, yo creo que lo primero que uno debería organizar es la visita al jardín botánico. Normalmente se visita el acuario o el zoológico.
para los niños, pero nunca el jardín botánico. Como que es aburrido, ¿no? Como que, y con unos árboles y todo, pero yo creo que ahí, por ejemplo, el de Bogotá, que aunque siempre nos criticamos y como somos emergentes y todavía no hemos hecho, es muy bueno, es excelente. Yo he estado allí varias veces y fuera de eso conozco a los agrónomos que trabajan allí. Alguna vez me pidieron alguna ayuda con los productos extractos vegetales para aplicarlos allá. Y hacen un esfuerzo sobrehumano hasta para conseguir el dinero para, digamos, mantener el jardín botánico. Pero si tú vas a Madrid, que lo has hecho, el jardín botánico es espectacular, en todas las ciudades, eso es una cosa que no es que sea el pulmón, es simplemente el mostrario muy, muy, muy reducido de un reino que es admirable, pero aunque no haga ruidos. Es que el problema es que ni se mueve ni hace ruidos, todo lo hace internamente y nos da, pues, físicamente el oxígeno para respirar y realmente también el alimento, pues, para mantenernos. Entonces, creo que a las nuevas generaciones, a todo el mundo, hay que impulsarlos a que admiren eso y lo estudien. Y cada vez que lo estudien, ¿no? Piensen en que no son inferiores. Ese es otro tema muy interesante que estamos escribiendo y es cómo hacer y demostrar científicamente que los vegetales no son inferiores a los animales. Porque es que cuando uno habla de inferior, o sea, ya comenzamos a ponerlo en un momento igual que no le puedo aprender nada. Uno nunca aprende nada de un ser inferior. Entonces, ahí estamos mal. Hernando, en los años, pues, que tú llevas con las plantas, estudiaste en Alemania, tienes una empresa en la que haces una linda labor para que las plantas precisamente se protejan sin químicos. Y tú, desde tu experiencia, a ver, yo, por ejemplo, Gonzalo Gaya, y las personas están allá en su casa viéndonos. Por ejemplo, aquí veo a Luz, Marta y otras personas. Ahí está Catherine, y ahí a escribir Karina y la gente comunicándose. Entonces, todos ellos están allá en su apartamento o en su casa. María Clemencia, ellas, ellos y ellas y yo. Dinos unas cosas, aunque sean 3 cosas prácticas que nosotros de verdad podamos hacer en beneficio de los seres vivos llamados plantas. Ana, a ver, ¿qué podemos hacer? Que digamos, con eso estoy colaborando para no acabar más con el planeta, pero en este sentido por las plantas. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta bien interesante, porque yo en ciertas conferencias he sido un poco arrogante defendiendo los vegetales y le digo, y contesto, nada, usted no tiene que hacer nada, déjelas tranquilas. Y lo más simpático es que yo tengo una anécdota de la esposa que acaba de morir de Gabriel García, que una vez se fueron de visita Sí, Mercedes. a la Argentina y el presidente de la Argentina lo recibió, a Gabo y a la esposa. Y pues ellos estaban como de paseo y fueron allá a la recepción o a la comida y el presidente tratando de hacerse presidente y por mostrar su poder, digo, miren, lo que necesiten, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y ella ya había tomado como un par de traguitos y le dijo, con tal de que no me jodan, no me haga nada. O sea, con tal de que... Entonces, lo mismo, con todo el respeto. Con todo el respeto, es lo mismo con los vegetales. Lo más importante para las viejas, las nuevas, los centennials, los millennials, todas esas generaciones, los X, nosotros, los que estuvimos en el baby boom, y nuestros papás, que todavía existen, es que las reconozcamos como un ser quizás similar a nuestra especie. Y segundo, las dejemos trabajar tranquilas. Es que el problema es cuando nosotros, por ejemplo, en un jardín, las señoras tratan de ponerlo lo más bonito posible, cambiando las plantas de lugar, poniéndolas como no deben estar. Me explico. Donde vivimos tú y yo, tú sabes que esto es muy bonito y aquí pues yo recibí esto hace unos años, un par de años, y encontré en la entrada 2 cosas espectaculares, pero que están mal puestas. Me explico. Un cactus gigantesco, divino, funciona muy bien, y una planta prácticamente acuática, que se da casi dentro del agua.
Entonces imagínate, para poder sostener ese jardín es imposible, porque o si lo pongo muy seco, el cactus se me va divinamente, pero el otro muere. Y al revés, si le pongo mucha agua al cactus lo voy a podrir. Entonces, el problema es el desconocimiento cómo funcionan y dejarlas en el sitio donde están. Entonces nosotros, por ejemplo, metemos plantas que son de luz, las metemos dentro del apartamento, o al revés, ponemos en el jardín afuera las que deben ser de sombra, y así sucesivamente. Entonces, no hay que hacerles nada, hay que dejarlas donde son y listo. Pero claro, a las nuevas generaciones sí hay que explicarles de diferentes maneras todo lo que hacen, cómo trabajan y borrarle, mire, con tal de que les borráramos el asunto de que está vegetando o que quedó después de un accidente y ahora es muy usual eso en las noticias con toda la tragedia que está pasando. No, pues le dispararon y quedó como un vegetal. Entonces imagínate, o sea que se está muriendo. Entonces, con decirles, no, esto está mal, como revisarlo y decir, no, pero es al contrario, debemos obviamente pensar en los animales. Y lo otro ahí sí podemos aprender y podemos decir cosas tan interesantes, porque si yo coloco un foco de luz aquí y la plantica va acá y el niño dice, uy, volteó para acá, explicarles por qué se voltea. Que no es como todos piensan y todos pensamos, de que busca la luz. Mi profesor de fisiología, la primera entrada para explicar la fotosíntesis nos dijo, bueno, el que diga como fisiólogo eso es brutal, porque las plantas no piensan como nosotros. Entonces, pues no, eso lo hace de otra manera, o por otras razones, por un balance hormonal entre sombra y luz. Entonces no busca eso. Y otro profesor muy interesante, en una asesoría que tuve, extranjero él, fuimos al campo y me enseñó otra frase muy bonita para los agrónomos, a la gente que le gustan las plantas o quieren cultivarlas. Y entonces fuimos y estamos haciendo una cantidad de ensayos con bioestimulación orgánica y unas cosas con algas y cosas muy bonitas. Imagínate que lo llevamos a los ensayos al señor extranjero y le dijimos todos orgullosos, bueno, ¿y qué piensa? Todo lo que hemos hecho, ¿no? Como todos egocentristas que habíamos ayudado a esas plantas y ya no tenían deficiencias. Y él dijo, pues sí, las plantas nos dicen que están bien. Y eso me llamó la atención. El primer profesor que me dice, no piensan, ojo con eso, como nosotros, y el otro hace muy poco me dice, hombre, las plantas nos están diciendo que están bien, y las plantas también dicen que están mal. Entonces, con ese sentido, lo final que le diría yo a las nuevas generaciones es, ahorita estamos, desde hace años, pero años en este país y también en el mundo entero, todos a los niños y a los psicólogos les colocamos un perro o un gato, una mascota, muy bonito, hermoso. Y no, que eso se necesita y tal. Y todo, y hay veterinarios, y hay estudios, y hay cosas. Y bueno, ahora el psicólogo ya no recomienda, sino cómprele un perro y que lo críe y todo, es muy bueno. Eso está bien. Pero no hay todavía nadie que haya comenzado a recomendar, adopte una planta, tenga un vegetal, cuídelo, ponga la semilla, que crezca, que lo tenga grande, todo eso, que lo mire, que lo admire y que sea su orgullo. Le sale mucho más barato que tener una mascota. Y no hay que sacarla a orinar ni a pasear por la calle, no. Y se nota cómo crece. Sí, es una muy buena idea. Le sale más barato, pero además el niño o la niña o el adulto va a sentirse muy placentero de verla cómo funciona, de admirarla, porque no hay que hacerle casi nada. Hay que saber dónde colocarla. Entonces, yo creo que adoptar y tener de mascotas a los vegetales es algo también muy bonito. No necesariamente tienen que ser, y no estoy en contra, obviamente, ni mucho menos de los gatos y los perros y toda esta, digamos, ola en muchos casos. Me parece pero lo importante es que devolvámonos aquí, donde vivimos los dos, en el oriente antioqueño. Definitivamente sí hay muchas señoras, hay muchas fincas donde se admira, se tiene, se mantiene
los vegetales y se cuidan y se tienen cosas hermosísimas. Es muy verde, pero es que el verde pues se mantiene, se acepta y hay en otros sitios donde realmente cunde es el plástico, el cemento y entonces no se tiene en cuenta. Por ejemplo, yo soy un abanderado de lo que hacen los arquitectos ahora, es colocar muros vegetales en los edificios, en todo esto para que se admire y eso se tiene toda la tecnología y pues dar oxígeno, se ve hermoso y pues no hay necesidad de poner ahí pues una colección de gatos o perros para que la gente se sienta bien, sino más bien vegetales y se ve hermoso y ellos funcionan perfectamente. Y si son un poquito y somos ocupados, no pongamos perezosos, ocupados, pues tengan cactus o bromelias, que eso no necesitan casi nada para hacerle. Y con eso somos felices y las entendemos y volteamos y ese amor puede irse hacia esa especie con admiración, también con respeto. ¿Por qué respeto? Porque imagínate que adicionalmente, por esas defensas que tienen, pueden ser plantas peligrosas, tóxicas. Entonces eso hay que explicarle también a los niños y a las niñas, porque pues tampoco pueden irse por ahí y que vieron una cosita roja y entonces se la fueron comiendo, porque es que eso no, la planta no tiene, eso lo hizo con una defensa y a lo mejor estás defendiéndose y tiene un altísimo nivel de fenoles que pueden ser nocivos a los animales, inclusive a nosotros. De manera que yo me arrepiento demasiado en mi era muy antigua de investigador, cuando fui herbólogo, es decir, trabajaba con plantas que no se conocían su uso y me especialicé, imagínate, en herbicidas químicos. Y era un experto y me llamaban de todos lados para dar conferencias. Y participé en un libro que se llamaba Plantas Tóxicas de Colombia. Por ahí anda el libro en el ICA. Y yo puse el capítulo cómo eliminarlas para hacer praderas y darles al ganado. ¿Y yo me arrepiento? No. Pero sí en este momento eso es totalmente falso. O sea, reconozco que en el momento la técnica y el estado de la ciencia daba para eso. Y estábamos en una revolución química. Ahora no, ahora eso es absurdo. No podemos, ni más faltaba repetir lo mismo. De manera que yo sí reconozco el error histórico en su contexto y ahora pues trato de decirlo y enseñarle a las personas, a mis agrónomos y a la gente que trabaja conmigo, que hay que cuidar y perseverar en lo verde y admirarlo y mantenerlo. Así pues uno haga cultivos y cultivos. Solo esa sugerencia que has dado, que me encanta, te felicito. Que los que están con nosotros la apliquen o la difundan también, una maravilla. Tener las plantas, pues la palabra mascota, voy a buscar mañana qué significa la palabra mascota, de dónde viene. No la tengo presente, me gusta estudiar la etimología de las plantas, pero la voy a buscar. Pero tener como amigas, como seres cercanos a las plantas, y como tú decías, más fácil de tener que un animal sin que tengamos nada contra los animales. Hernando, tú trabajas hace rato con personas que vienen de Japón y una cultura que siempre he admirado infinitamente, aunque no estaba en el Japón. Admiro su disciplina, admiro su respeto a la autoridad, admiro su dedicación, sus tradiciones, hasta las vestimentas, el kimono me parece hermoso, los ojitos rasgados también. Yo en alguna vida tengo que haber estado en el Japón, en la China o en el Oriente o muchas. Y tú que tienes ese contacto con ellos, como para darnos una noticia que nos alegra a los colombianos, cuando vienen los japoneses y están contigo, ¿sientes que ellos se asombran de la biodiversidad tan grande que nosotros tenemos acá? Cuando salen al campo o por allá, contigo. Sí, no, porque voy a ser muy franco. Los japoneses y los coreanos que he tenido el gusto y placer de estar allá y trabajar con ellos, son unas personas definitivamente muy disciplinadas y donde los jardines y el cuidado de las plantas las he visto más es allá. Aquí yo creo que ellos no critican mucho, porque el japonés no critica, observa, analiza. Lo que sí no les gusta, y hay que decirlo, y les molesta demasiado, es la calidad de las cosas. Entre eso, las plantas, como están protegidas
los vegetales y los frutos. Mire, la experiencia es llevar a un japonés a un supermercado, que me lo han pedido. Vamos a ir al Carulla, voy a decir esa, porque pues uno dice allá hay calidad. Una vez lo hice con uno bastante, digamos, querido y quería conocernos a nosotros. Digo, ¿por qué no me lleva al mejor supermercado y quiero mirar los vegetales, las flores, todo lo que venden ahí, los alimentos? Y fue muy triste para mí. Al salir yo le pregunté cómo le había parecido y me dijo, ninguno de esos productos sería posible venderlos o nadie los compraría en Japón. Por la inocuidad, por las certificaciones, por su estado. Y yo le había mostrado lo mejor que teníamos. O sea, no hay día más bonito. Y no, dijo, no es posible. Entonces es muy triste. Pero digamos, de los impactos, te paso lo del Japón, el impacto es, y tú lo conoces muy bien, ahí sí creo que eres más experto que yo, porque viviste allá en Israel. Allá sí tuve la oportunidad de ver algo muy interesante, pero muy interesante con Fabiola. Nos fuimos a un kibutz, pero ese kibutz era muy especial, porque estaban cultivando plantas. Hacían también algo de ganadería con pollos, pero sobre todo cultivaban muchas verduras y lo vendían en unas tiendas orgánicas totales, era todo orgánico. Bueno, hasta ahí no iba nada raro, entramos, nos comenzó el Señor a explicar, y cuando yo estuve en el campo, comenzamos a ver personas, digamos, con discapacidades, desde lejos ellos. Cuando ya estuvimos allá, el Señor que nos guiaba nos dijo, mire, esto además de producir y todo está hecho por personas con problemas mentales, con discapacidades, y es parte de la terapia y del tratamiento de un gran hospital que tiene para estas personas. Y ellos vienen aquí, se les da todo. Y entonces quiere hablar con ellos y tratamos de hablar y evidentemente nos contaron. Estaban felices. Y el Señor, resumiendo mucho, nos contó y dijo, esto es increíble verlos, como ellos, entre los vegetales, entre lo que ellos producen, superan sus limitaciones y sus problemas mentales. Imagínate eso. Entonces, uniendo con lo que ya hablamos la vez pasada, de la ducha forestal y todas esas cosas de los japoneses, que ya lo analizaron y se van allá con los niños a caminar y toman los fitoncidas y todo eso. Esto sí me impresionó y te lo quería compartir. No sé si lo viste, tú viviste allá, pero eso existe y realmente es un tratamiento. O sea, me sentí muy bien allá porque esa inteligencia, esa producción de los vegetales, ese sistema vegetal estaba siendo usado en una terapia colectiva, real, por todo lo que es cultivar y estar dentro de vegetales todo el tiempo. Sí, digamos, de lo poco que yo haya conocido en ese sentido, en Israel, el año que estuve, sí admiraba, pero inmensamente la manera de ellos sacar los más bellos frutos y los cultivos más espectaculares, prácticamente no teniendo agua y convirtiendo el desierto en jardín. Que ustedes de pronto allá en su casa o en una finca saben que de allá viene el riego por goteo. Y luego, Hernando, que de pronto tú también lo has visto, admirable la manera como tratan a la vegetación los Amish en Estados Unidos. Sé que también hay una colonia en Bolivia, pero los Amish para mí son un ejemplo. Totalmente, totalmente. Y también, desde otro punto de vista, uno ve los holandeses, por ejemplo, que son expertos en lo contrario, en cómo ganarle al mar el terreno para en ese producir. Es un país muy pequeño, poca gente, y entonces uno aprende como agrónomo en Israel a poner riego. Entonces por eso inventaron todo y ellos son espectaculares en eso. Y los holandeses es a cómo drenar, a cómo sacar el agua del mar para ganarle y poder recibir alimentos y ser uno de los mayores exportadores de alimentos en el mundo, óigame bien, siendo tan pequeños. Eso es inaudito. O sea, la gente dirá, pero eso está como que sí, es una mentira. Si Holanda es casi 2 departamentos de Colombia. Pues Holanda, como dijo Hernando, es de los más grandes exportadores de plantas del mundo, de frutas, de muchas cosas, y no siembran en tierra. Cuéntanos un poquito a ellos, ¿no? En el aire.
con Sí, la luz, claro, con el control de toda la humedad. claro. Claro, porque pues lo que nosotros aquí, digamos, entre comillas, no aprovechamos es que pues aquí no hay estaciones. Es decir, tenemos invierno que es lluvia y cuando no llueve, pues decimos estamos en verano. Pero tenemos horas de luz que nos sobran, o sea, los vegetales, perfecto. Allá no, porque allá pues están muy arriba, en la zona templada, y pues obviamente tiene un invierno muy largo y muy pocas horas de luz. Y pues claro, ellos inventaron todo eso que se llama, primero ganarle con los diques y todo, pues la tierra al mar, y luego de eso pues colocar todo en invernaderos de cristal y con la sofisticación total y lograr producir altísimo. Es decir, mira, aquí en Colombia yo estoy metido un poco en lo de las flores, tú lo sabes, pues uno aquí puede producir rosas en este sistema que son invernaderos prácticos, di tú 130, 140 flores por metro cuadrado para ser muy productivo aquí. Pero un holandés y una empresa holandesa puede producir, claro, a un costo mayor, puede producir 200, 220 tallos en uno solo, porque además tienen tratamientos que nosotros nunca nos imaginamos, y es tratamientos de insuflar, de aplicar CO2, aumentando la capacidad y sacándole todo el potencial genético a los vegetales para que produzcan más. Entonces eso ya es otra cosa, es todo, pues obviamente, de agricultura de precisión y obviamente explotan todo el material genético, todo el operón que tienen los vegetales, en este caso las flores. De manera que es muy interesante. Además, claro, ya no se necesita suelo. Por ejemplo, siempre cuando yo era agrónomo joven, pues decíamos el suelo tiene que ser bueno, la capa vegetal, eso ahí no se puede. Ahora pues todo es hidropónico. Y hidropónico significa simplemente un sustrato y todo el alimento y el agua se le coloca por unos tubitos y puede estar en el aire sin ningún problema. Y ahí estamos imitando algo que hacen, por ejemplo, las orquídeas. Pues las orquídeas no necesitan sustrato, puede estar en el aire y florecer perfectamente. De manera que eso es más o menos la situación y el potencial nuestro. Yo creo que no debemos criticar tanto. Ahora que estamos saliendo, por lo menos somos conscientes de que algún día vamos a salir de la pandemia. Estamos saliendo de ese estado mental, ¿no? De que mañana ya nos íbamos, pues puede que dure. Yo creo que después vamos a hacer algunos cambios y uno de los cambios bonitos sería el reconocimiento de los vegetales y un desplazamiento de la ciudad al campo como para vivir allá. No creas, es impresionante la cantidad de gente que está pensando, oye, yo ya voy a salir de esta ciudad, cualquiera que sea, y yo quiero tener algo por fuera porque me parece que allá se puede respirar más. Y eso yo creo que le va a quedar un poco a la gente y yo creo que ese desplazamiento lo necesitamos, descongestionar esas moles de cemento para llegar a sitios mucho más agradables con toda la tecnología y yo creo que eso va a haber un cambio fundamental y los que admiramos y trabajamos con plantas, con vegetales, nos va a ir muy bien admirando también eso, de que el ser humano va a funcionar mejor. Es impresionante lo que podríamos Seguramente. sacarle de provecho, por lo menos para respirar mejor y poder ayudar también en la producción de un tipo más natural. Hay muchas cosas que van a suceder buenas, pienso yo, pero en este momento, Sí. pues sí, nos tenemos que cuidar como los vegetales se cuidan en el momento del estrés, que es algo muy interesante de Y analizar este hoy en día. momento, y este momento es el de más cuidado porque hay algunas, no todas personas, que incluso le escuché a alguien que se lo dijo a otra persona, no. ¿Y tú por qué estás fresca en la calle andando con un trabajador detrás de ti sin mascarilla? No es que ya el gobierno dijo que salgamos, no entiendo. El gobierno dijo que salgamos porque la economía no se puede frenar, pero ahora hay que tener más cuidado que nunca. Pues espero que ustedes lo estén haciendo por ustedes y por los que aman. Hernando, antes de que nos despidamos, y qué rico es hablar contigo y todo lo que se aprende, como tú tienes todo este contacto con floricultores, háblanos un poco de cómo está Colombia en esto de los cultivos de lo que más exporta Colombia, rosas y qué más, Uy, Colombia en ha flores. mejorado demasiado en eso de la exportación de alimentos. Lo que estamos mal, de alimentos y de vegetales. Pues hablando de la pregunta tuya es muy sencilla. Eso, el año pasado Colombia exportó 1.500 millones de dólares en solo flores al mundo entero. Llegaron a 161 países. Claro que pues de frutos del agro
ya estamos exportando como más de 20.000 millones, 27.000 millones. Eso es muy bueno. Claro, está el café, está el banano, productos todavía muy convencionales. Yo creo que estamos muy atrasados todavía y tenemos que avanzar mucho en hacer agroecología y exportar eso, porque la gente donde nos compran y no tienen más dinero quieren productos más limpios. Ese es uno de nuestras limitaciones. Pero en el caso de las flores, pues obviamente es una industria que en 55 años, es un clúster, se llama así, exitosísimo. O sea, realmente exitoso, es impresionante porque pues darle empleo a más de 150.000 personas en Colombia es muy importante. Eso se necesita. Y ahora con el tema de la pandemia, pues sí hubo un colapso total en los primeros meses porque se cancelaron las órdenes de los países, pero ahora se está recomponiendo nuevamente y volvieron los cultivos y todo en esas grandes inversiones y pues estamos muy contentos porque hay una moderada euforia para continuar con ese negocio y seguir con el empleo y seguir con la curva ascendente. Lógicamente que Colombia tiene muchas amenazas en eso porque van a entrar mucho más los africanos, Kenia y Etiopía. Los ecuatorianos lamentablemente también sufrido mucho con la pandemia y son los otros exportadores muy grandes en el mundo. Y los holandeses siguen pues comprando flor y reexportándola y produciendo a alto nivel. Pero de todas maneras eso es un orgullo, yo diría que es un orgullo tener esa cantidad de, que no son muchas hectáreas, pero la altísima producción que se hace aquí, en el oriente antioqueño y en la sabana de Bogotá. De manera que es de aplaudir, no sin querer decir que pues, lo que más se exporta pues, son los otros cultivos, pero definitivamente queremos más o menos del PIB en exportaciones, la agroindustria son del 9% nomás. Eso antes fue el 30%. Sí hemos bajado porque hay otras cosas que se exportan, sobre todo minerales, y eso tampoco es bueno. De todas maneras, transformar, hacer un ramo de flores, tiene que ver con agroindustria y eso da mucho empleo y además da valor agregado para el que lo recibe. Y ahí tenemos todavía ventajas competitivas. De manera que yo sí estoy totalmente a favor de eso y lo que hacemos en la empresa es colaborar para que cada vez vaya con menos carga química. Y eso es muy interesante en la gestión de azocolflores y de los floricultores en Colombia, que han bajado casi el 50% desde que comenzaron el uso de agroquímicos en toda su historia. Y eso es más importante. Qué bueno, Hernando, la buena labor que haces, qué rica charla, la gente está admirada de tus conocimientos, incluso sugieren que seas ministro de Agricultura. Muy amable. La próxima vez que la próxima vez que ustedes se estén trabajando bastante para que alguien aprenda algo, le digan, mírame yo aquí vegetando. Y el otro, ¿cómo que vegetando? Sí, estoy vegetando. Te voy a contestar en eso es porque antes de que nos desconectemos, Fabiola hace poco me mandó un meme de esos, de un esposo, como si fuera yo, que le digo a Fabiola, óyeme Fabiola, pero es cierto que yo soy muy inteligente. Y la esposa contesta, sí, mijo, pero asintomático. Hernando, una feliz noche, bendiciones, saludos a Fabiola, eres un gran amigo, muy agradecido. Claro, y cuando tú me vuelvas a invitar, aquí estaré y les cuento otros detallitos por ahí de que se me ocurren o que leo y vamos a seguir compartiendo cosas y a ti mil y mil gracias, a toda esa audiencia que tú tienes y admirarte porque no solamente hablas de lo que más sabes, sino que aprendes de lo que todo el mundo necesita y estas cosas y estás comunicando todo el tiempo. Mientras, pues cuídate mucho como siempre.